A ver si me deja. Listo. Aquí está. Gustavo Moreno Hermosa es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es diplomado y magíster en gerencia social de la Escuela de Graduados, de la PUC también, es conciliador extrajudicial, facilitador y mediador, expositor y capacitador en análisis, prevención y transformación de conflictos, negociación, procesos de diálogo para el desarrollo sostenible y la construcción de paz, comunicación interpersonal y metodologías de capacitación. Es docente del Diplomado de Transformación de Conflictos Sociales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es consultor asociado y director de servicios y capacitación de la Asociación Civil Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Bueno, así más, ya les dejo con Gustavo para poder aprovechar el tiempo. Y otra vez, muchas gracias y bienvenidos. Perfecto, muchas gracias Rosa. Muy buenas noches con todas y con todos ustedes. Mi nombre es, como ya lo dijo Rosa, Gustavo Moreno. Gustavo, por favor. Eh, y agradezco a la universidad por nuevamente, digamos, invitarnos para este tipo de actividades y para trabajar temas vinculados a lo que hacemos y- y- y vivimos, ¿no? Profesionalmente y tratando, obviamente, de aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Eh, la comunicación es un elemento central en la interacción, es un proceso súper importante, y hay una serie de aspectos y dimensiones de la vida en las cuales se evidencia más la importancia de este proceso, ¿no? La idea de este intercambio, que es así como lo quisiera plantear, que tiene que ver con las habilidades sociales y el fortalecimiento de la comunicación, es principalmente conversar, reflexionar acerca precisamente de este nexo, ¿no? De habilidades sociales y comunicación, ¿no? Eh, cómo las habilidades sociales pueden fortalecer los procesos comunicacionales, ¿no? Y quizás para definir y precisar que cuando hablamos de comunicación en este contexto, y nos estamos refiriendo a la comunicación interpersonal, ¿no? Una aclaración importante, pues la comunicación tiene distintas dimensiones, ¿no? Aquí estamos aludiendo a la comunicación interpersonal, llamada usualmente cara a cara, que este contexto genera en esa dinámica comunicacional algunas algunos cambios, ¿no? Interesantes, ¿no? Algunos ajustes y algunos retos, ¿no? Pero nos referimos a esa comunicación, el de la interacción directa entre dos o más personas en un contexto determinado. Esta situación actual también cambia esta mirada de contexto, ¿no? Usualmente hacía alusión al contexto físico-espacial de dos o más personas compartiendo un mismo momento, espacio, ¿no? Pues aquí quizás no físicamente, pero lo estamos compartiendo, por ejemplo, ¿no? Hasta el término presencia adquiere un nuevo significado y requiere ser repensado, ¿no? Con estas tecnologías, ¿no? Con la tecnología y con la virtualidad, ¿no? Bueno, un poco la finalidad es eso, y lo que hemos pensado para estos minutos, que en realidad son muy puntuales, son hasta donde sé 45 minutos extendibles, pero ese es el margen, es empezar conversando sobre este tema, sobre esta vinculación entre estos dos temas, compartir ideas con ustedes, hacerlo de una manera tipo conversando, ¿no? Yo puedo leer aquí comentarios o preguntas que vayan surgiendo a raíz del intercambio, y ustedes pueden también lanzar sus comentarios, ¿no? Los puedo leer a través del chat. Y después de unos minutos, me gustaría, digamos, escuchar más su perspectiva, ¿no? Y lo vamos a realizar a través de una pequeña dinámica en grupos, ¿no? Dividiríamos aleatoriamente una determinada cantidad de grupos, pequeña, dos o tres, eh, con la finalidad de reflexionar sobre un punto que voy a plantear en ese momento, vinculado obviamente a los temas de habilidades sociales y comunicación,
y también pensando en el contexto actual, ¿no? A partir de ese intercambio, para el cual daremos unos 10 minutos, muy expeditivo todo, una persona o las que gusten del grupo, de cada grupo, planteará lo reflexionado en un tiempo determinado. Dada la limitación del tiempo, seré muy, digamos, preciso en especificar los tiempos para las intervenciones, y a partir de allí seguiremos intercambiando y generando ideas sobre estos temas, ¿no? Esa es un poco la dinámica que tenemos prevista para estos minutos, ¿no? Que no son muchos, pero pueden ser muy ricos y productivos, y sobre todo aleccionadores, porque lo básico desde nuestra perspectiva y desde la experiencia en estos temas, que tienen que ver también con búsqueda de consensos, conflictividad, relacionamiento constructivo, etcétera, no hay nada como el intercambio y el interaprendizaje, ¿no? Y creemos que hasta en actividades muy acotadas en el tiempo como esta, podemos darnos un espacio con un poco de creatividad y con entusiasmo para generar espacios para ese intercambio, ¿no? Así que por eso hemos diseñado este momento, que en unos minutos más haremos, de dividirnos en grupos para intercambiar, ¿no? Y de ahí vendrá como una plenaria final. Bueno, esa es un poco la idea, y creo que ya empezando en esta reflexión, ¿no? Incluso pensar en el título general de esta actividad nos generó mucha reflexión, ¿no? Es muy difícil en variables como estas y en el proceso de interacción humana en general, pensar en variables causa-efecto lineales, ¿no? Las habilidades sociales son la fuente de la comunicación o viceversa. Lo importante y claro, y creo que ese es un tema también a reflexionar, es que más allá de eso son aspectos que interactúan constantemente, ¿no? Sin duda, el desarrollo de algunas habilidades sociales, ahora hablaremos qué se puede entender por eso, sin duda va a afectar la forma en que nos comunicamos, ¿no? Y la efectividad o eficacia de esa comunicación, ¿no? Y con ello nuestras interacciones y nuestra capacidad de convivir con los demás, sin duda, ¿no? Pero sin duda también el aprendizaje de algunas pautas básicas de interacción y de comunicación también tiene un impacto en ciertas habilidades sociales, especialmente las más complejas, ¿no? Es una mutua interacción, ¿no? Lo importante es ser conscientes de esta relación, ¿no? De la importancia de considerar las habilidades como un elemento central para la satisfacción personal, el ajuste personal, la convivencia constructiva, ¿no? Que a la larga es en esa interacción donde aprendemos, donde generamos relaciones, vínculos, y donde podemos satisfacer, ¿no? Y ayudar a satisfacer necesidades, ¿no? Por eso es tan importante la interacción y las habilidades que tengamos para estas interacciones, ¿no? Y bueno, como dije hace un momento, ¿no? A medida que vamos conversando, hablando, pueden ir comentando, preguntando, opinando, ¿no? Yo estaré atento a ello para incluir lo que ustedes planteen en esta conversación, ¿no? Y claro, y lo complejo también del tema es que por más que se habla de habilidades sociales, ¿no? Desde hace mucho tiempo, eh, existen muchas definiciones, ¿no? Es complejo tener una sola definición de habilidades sociales, ¿no? Realmente, justamente ese es un elemento central que habla de su complejidad, ¿no? Podemos ver definiciones o entender habilidades sociales, podemos verla como un conjunto de conductas, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de conductas determinadas, pero contextualizadas, ¿no? Que nos ayudan, obviamente, a expresarnos, a, a conectarnos adecuadamente en una situación específica, ¿no? Podemos entenderlo así. También podríamos entenderlo como una capacidad, ¿no? De cierta complejidad, ¿no? Que nos permite ser más óptimos en nuestra capacidad de interactuar con los demás, en influir en los demás, ¿no?
en saber hasta dónde dejarnos influir también socialmente por otros, ¿no? Esa capacidad más compleja. También podemos entenderlo de esa manera, ¿no? También podríamos verlo como una conducta que nos permite satisfacer necesidades, intereses básicos, ¿no? De una manera, digamos, sin mayores ansiedades o ansiedades inapropiadas, donde podamos expresar lo que queremos y lo que sentimos de una manera cómoda, digamos, ¿no? También podemos entender así las habilidades sociales, ¿no? Lo central en todo esto, y lo interesante de no perder de vista, es que más allá de las diversas definiciones que puedan existir sobre habilidades sociales, hay como que algunas cosas básicas, ¿no? Que subyacen a todas estas definiciones, ¿no? De habilidades sociales, ¿no? Una de ellas es que, sin duda, hablamos de acciones que se aprenden, ¿no? De capacidades, de conductas que se aprenden, ¿no? Que la experiencia, que la socialización puede ayudarnos a incorporar, ¿no? Eso es un elemento central, ¿no? Otra cosa clave en estas definiciones y que tiene que ver con habilidades sociales es que estas nos permite optimizar, mejorar, facilitar nuestra relación con los demás, ¿no? Ese es un elemento también muy importante. O sea, son conductas que se aprenden, que nos ayudan a facilitar, a mejorar nuestra relación con los otros, ¿no? Que nos ayudan a expresarnos de una manera clara respecto a nuestros propios derechos, ¿no? Siempre respetando el derecho de los demás, ¿no? Y en una forma que impide que experimentemos esa situación con un nivel de ansiedad inadecuado, ¿no? Inapropiado, ¿no? Sino que más bien son habilidades que nos van a permitir expresar de la manera más adecuada nuestras emociones, ¿no? Nuestras vivencias, ¿no? Y obviamente con ello, de ser el caso, nos van a permitir atender las diversas situaciones y problemas de la manera más constructiva y adecuada posible, ¿no? Por ahí son los criterios comunes, ¿no? Que subyace a las distintas definiciones que pueden haber sobre habilidades sociales, ¿no? Y el tema de ser aprendidas es clave, ¿no? Más allá de rasgos o características propias que puedan predisponernos a tener más o menor facilidad para incorporar algunas de estas capacidades, ¿no? Es dentro de todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque nos plantea el reto de incorporar, no solamente para la vida personal, sino también en distintos escenarios y para los demás, formas de fomentar, de crear maneras de que estas capacidades, estas conductas se instalen en los demás para tener un tipo de convivencia mucho más constructiva, ¿no? Y eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Muy, muy importante, muy singular. Y claro, ¿no? Cuando hablemos de habilidades sociales, no hay que perder de vista también de que así como es algo que se aprende, ¿no? En tanto se aprende, implica que obedece o sea, provienen de un contexto cultural determinado, ¿cierto? Es decir, lo que puede ser habilidoso socialmente, las conductas o las acciones que pueden ser consideradas habilidosas socialmente en un contexto cultural determinado, no necesariamente lo es en otro, ¿no? Ese carácter de consenso de un determinado grupo, sociedad o cultura, es muy importante para las habilidades sociales, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Lo que puede ser habilidoso en un contexto no necesariamente lo es en otro contexto social, cultural, ¿no? Eh, Otro tema importante para las habilidades sociales es su carácter situacional, ¿no? Es decir, que la situación en sí marca qué es lo más apropiado, qué es lo más idóneo como respuesta en ese instante, ¿no? Y por eso también su complejidad hasta para entenderlo y definirlo, ¿no? Y obviamente, otro elemento clave cuando hablemos de habilidades sociales, más allá de que implica un cierto consenso de un grupo cultural determinado y que tiene un carácter situacional, depende de la situación, el momento, etcétera,
también es importante tomar en cuenta un tercer elemento, que es que la habilidad social debe llevarnos a lograr ciertas cosas, es decir, a lograr un resultado que en ese momento buscamos, ¿no? Qué sé yo, si queremos defender nuestro derecho, si queremos transmitir información, si queremos ser escuchados, o sea, hay un objetivo relacional que se logra, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Esa habilidad debe ayudarnos a lograr ese objetivo, ¿no? Esa acción, ¿no? Y de una manera que no genere daños colaterales como afectar nuestra autoestima, sino de una manera, entre comillas, limpia, directa, sin ansiedades excesivas, ¿no? Y de una manera que no tampoco atente contra el derecho y la sensibilidad de nuestros interlocutores o nuestro interlocutor, ¿no? Eso es muy importante de considerar, ¿no? Y bueno, en esa línea, yo les diría, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo así podemos fortalecer estas habilidades, ¿no? ¿Cómo así podemos, en tanto es algo que se aprende, ¿no? ¿Cómo así podemos desarrollar una serie de prácticas personales que nos lleve a mejorar estas capacidades para tener interacciones mucho más constructivas, ¿no? Sin duda, es un trabajo de largo aliento. La educación, tanto de espacios como la escuela y la familia, son los puntos de partida para todo este proceso, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo y somos personas autónomas, adultas, cada vez más conscientes de nuestras capacidades y nuestros límites, ¿no? Esta, esta, este aprendizaje va a depender mucho de, de nuestra propia capacidad de autoobservarnos y sentir esa necesidad de construir relaciones más positivas, ¿no? De esa voluntad inicial de querer conectarnos de una manera más eficaz con los demás, ¿no? Esa voluntad es un paso clave, ¿no? Y a partir de allí hay muchas maneras, ¿no? La educación misma es una, ¿no? Seguir talleres, desarrollar una serie de prácticas son diversas, ¿no? Lo clave es ser conscientes de esta necesidad y de estos aspectos muy importantes, ¿no? Ahora, sin duda, hay aspectos comunicacionales básicos que necesitamos también incorporar para aprender a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Quizás, tomando en cuenta lo que les voy a decir ahorita, va a ser muy claro el nexo, ¿no? Habilidades y comunicación, ¿no? Cuando se habla de habilidades sociales en genérico, que existen muchas maneras de clasificarlos también, pero podemos en líneas generales ver de que hay ciertas habilidades básicas y habilidades más complejas, ¿no? Cuando hablamos de las básicas, ¿no? O primeras habilidades, como llaman algunos, pues hablamos de la capacidad de escuchar, ¿no? De iniciar conversaciones, ¿no? De formular preguntas, ¿no? De agradecer, presentarnos, ¿no? Esas habilidades básicas que implican interacciones, ¿no? Sin duda en ellas, ¿no? Ciertos aspectos comunicacionales elementales son muy importantes, ¿no? Entonces, de hecho, el elemento comunicacional y el incorporar ciertas prácticas comunicativas positivas, constructivas, eficaces, ayuda mucho a ir eh, eh, fortaleciendo estas capacidades, ¿no? Y estamos hablando de las básicas, ¿no? Hay otras más complejas que sin duda requieren un elemento comunicacional mayor, ¿no? Por ejemplo, estas habilidades como, que les digo, seguir instrucciones, pedir ayuda, disculparse, ¿no? La capacidad de convencer a los demás, ¿no? Etcétera. Y así hay muchas que podemos mencionar, requieren pues cierto manejo comunicacional básico, ¿no? Y comunicacional en el amplio sentido del término, ¿no? Y ese es un gran reto también para el desarrollo de las habilidades, ¿no? Entender que lo comunicacional va más allá de las palabras, ¿no? Que lo comunicacional y la eficacia comunicativa implica considerar las diversas dimensiones y canales de la comunicación, ¿no? Aspectos como que no basta con un discurso bien dicho
o palabras bien intencionadas, o hasta elegantes o respetuosas, sino que esto debe ir acompañado de una serie de elementos, quizás no verbales, ¿no? Que transmiten un mensaje, ¿no? Que si no hay sintonía entre lo verbal y lo no verbal, puedo generar mensajes confusos en los demás, ¿no? Y bueno, y bueno, digo, como veremos pensando en el curso que justamente vamos a desarrollar sobre estos temas, incluso cuando no hay claridad o cuando hay, digamos, mensajes distintos entre lo verbal y lo no verbal, ¿no? Nuestro interlocutor va a quedarse con lo que lee en nosotros desde lo no verbal más que de lo verbal. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar tenso por algo, preocupado por algo, me preguntan cómo estoy, y yo decir muy bien, ¿no? Pero si no están así, ¿no? Mi gestualidad lo va a develar, ¿no? Y ese muy bien en palabras no va a quedar como respuesta hacia mi interlocutor. Va a quedarse con, qué sé yo, un rostro rígido, eh, ausencia de sonrisa, quizás movimientos de la mano, etcétera, con nerviosismo, una serie de señales que a veces, y es otro elemento importante de lo no verbal, suelen ser bastante no conscientes, ¿no? Que hace que el otro se quede con con el mensaje que develan esas acciones no verbales, ¿no? Entonces, esa complejidad también es importante tomarla en cuenta, ¿no? Para la interacción cotidiana y obviamente para el desarrollo de estas habilidades sociales, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de ser oportuno, respetuoso y claro para plantear las cosas, ¿no? Lo que llamamos asertividad, ¿no? Es también un elemento central, ¿no? Que se expresa en una forma de comunicarnos, ¿no? Y requiere también considerar a la comunicación en toda su complejidad, ¿no? Que existen diversos canales, que hasta el silencio comunica, y todos estos elementos de la comunicación que es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eh, como ven, hablar de habilidades sociales y de su desarrollo, sin duda, tiene que ver también con influir y desarrollar ciertas pautas al inicio básicas de comunicación efectiva que nos permitan interactuar de la manera más constructiva posible, ¿no? Con los demás, ¿no? Porque a la larga el propósito del comunicarnos y el propósito de estas habilidades sociales es lograr ciertos objetivos vinculados a necesidades. Necesidades que tenemos todo el tiempo y que circunstancialmente van hallando satisfacción con acciones muy puntuales y muy concretas, ¿no? Entonces, por eso es clave todo esta vinculación entre habilidades y comunicación, ¿no? Y entender la complejidad de la comunicación es fundamental, ¿no? Ahora, un poco entrando y ya generar más ideas a partir de esta actividad grupal que les decía al inicio de esta sesión, ¿no? Sin duda, lo contextual, como dije hace un momento, las habilidades sociales tienen un elemento de contexto fundamental, la comunicación también, ¿no? Es más, el contexto le da un sentido a la comunicación muchas veces, ¿no? No solamente lo que decimos en palabras o verbalmente, el momento en que lo decimos o la circunstancia en la que la decimos, contexto, influye mucho en el significado que nuestro interlocutor lee de esas acciones, ¿no? Entonces el contexto es fundamental en estos temas que estamos viendo, ¿no? Y hablando de contexto, precisamente, y ahí viene uno de los temas que me gustaría que conversemos en estos grupos, es el contexto actual, ¿no? Ya no podemos decir cuarentena, pero sin duda estamos en un periodo de pandemia que impacta de una manera muy singular, particular e incierta, ¿no? Nuestra vida en general, y en particular la forma como interactuamos. Estamos hablando de comunicación y habilidades sociales que tienen que ver con interacción, pues esa interacción se está viendo severamente alterada, ¿no? Eh, por este contexto, ¿no? Y sin duda,
tomar en cuenta los aspectos comunicacionales, la búsqueda de la eficacia comunicativa y de las habilidades de interacción que nos ayuden a incrementar esa eficacia, es un tema que debe desarrollarse y buscarse desarrollar para nosotros mismos o para los grupos con los que trabajemos, sin dejar de considerar el contexto. Ya no podemos dejar de considerar el contexto cuando hablemos de interacción, de convivencia, de habilidad social, de proceso de desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Y un elemento clave que es fundamental justamente es esta nueva manera de vivir la presencialidad, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque me gustaría que en ese grupo y luego a través de representantes de los grupos empecemos una interacción más directa, ¿no? Pero como les decía al inicio, cuando se hablaba de comunicación, y al hablar de comunicación en este contexto, estamos hablando de comunicación interpersonal, no estamos hablando de la comunicación masiva o la comunicación por los medios de comunicación, estamos hablando de la interpersonal, ¿no? La que antes se denominaba cara a cara, ¿no? La que se hacía en un espacio contexto determinado, ¿no? Bueno, esa idea de espacio y contexto determinado está cambiando y ya cambió muchísimo, ¿no? Y definitivamente cambió, ¿no? Y cambió también incluso por la incertidumbre del contexto, la interacción y la calidad de la interacción con las personas con las que sí mantenemos un contacto directo, ¿no? Obviamente la convivencia en espacio familiar también, ¿no? Porque vive, querramos o no, una carga de tensión, una carga de estrés y de incertidumbre que tiñe y que permea la manera como, como, como nos vinculamos con los demás, ¿no? O sea, nuestra sensibilidad, nuestra interpretación de los mensajes, nuestras necesidades y las de quienes conviven también. Entonces, esta interacción no solamente ha cambiado con aquellos con quienes no vivimos, ¿no? Que ahora ha sido prácticamente reemplazada por esta vía en la que estamos ahorita, ¿no? Sino también con quienes interactuamos, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí se prestan una serie de retos, ¿no? En este contexto, nuevo contexto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar formas de desarrollar habilidades sociales y formas de comunicación efectiva que se adapten a esta nueva realidad, ¿no? Y que nos sirvan para generar formas constructivas de relacionamiento? Esa es una gran tarea, ¿no? Que obviamente se irá atendiendo en el día a día y se irán generando formas creativas de atenderla, ¿no? Pero ese es un gran punto a considerar, ¿no? Es un gran punto a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que el tiempo avanza, me gustaría que iniciemos esta formación de grupos. Ahí te voy a pedir tu ayuda, Rosa. Formando, sí. Bueno, somos 27 personas, bueno, 25, ¿no? Podríamos armar unos 3 grupos quizás, ¿no? Al azar, ¿no? Y la idea en esta reflexión interna grupal, que para la que vamos a darle 10 minutos y vamos a estar ahí fastidiosos con el tiempo, traten de intervenir lo más rápido posible con sus ideas. Considerando que se tienen, que de repente ahí empiezan a presentarse, ¿no? Como claro, también. Los nombres también. Tomando ese tiempo, ¿no? Así es. Claro, este tiempo, sí. Claro. Y la idea es que cuando formemos ese grupo, la gran pregunta a responder es la siguiente, ya especificándola, no tan introductoriamente como yo lo he planteado. Desde la experiencia de ustedes, y hablando también de la experiencia que, como decía al inicio, en estos temas, como en otros, pero en este en particular, importa muchísimo lo que trae cada uno de nosotros a estos espacios, ¿no? Desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los principales retos, ¿no? En la interacción con los demás, tanto con los que convivimos, con los que no convivimos, ¿no? ¿Qué retos nos trae para esta interacción? ¿Qué retos nos trae este actual contexto para esta interacción? ¿Se ven afectadas estas habilidades sociales? ¿Hay un reto grande para desarrollarlas? ¿Qué retos en concreto ven ustedes? Desde su experiencia. Eso van a compartir al interior de cada grupo
y luego una persona o las que gusten de cada grupo, muy rápidamente también en su momento, ya daremos las pautas cuando volvamos a la plenaria, compartirá lo que el grupo ha reflexionado. ¿Ok? Eso sería. Entonces, si no hay una pregunta hasta ahí, Rosa formará Sí. aleatoriamente. Ujú. Entonces, yo he colocado en el chat la pregunta o la intervención que van a trabajar, ¿no? Desde la Ujú, experiencia de cada uno de los participantes, ¿cuáles son los principales retos en la interacción con los demás? Eso ujú. puedo postear en el chat para Así que es. Ujú, tengan en cuenta. ujú. Ya, ya está. Entonces, ahora sí, voy a formar los grupos. Muchas gracias, Rosa. Ujú. 3. Van a recibir una invitación para formar los grupos. Por favor, le dan aceptar y ya van a estar en el grupo. ¿Ya? Y entramos. Ujú, Ujú. ujú. Tenemos 10 minutos, ¿no? Disculparán la premura, pero es posible. Ahí vamos a ir avanzando. Ujú. Listo. Ujú. Ya han sido invitados. Entonces pueden ir entrando a los grupos, han recibido un aviso y pueden ir ingresando. Margarita ya está en el grupo 1. Efraín, ahorita te asigno a un grupo. Sí, Delia está también ya entrando. está. Delia, Margarita ya están. Carlos está entrando. Ujú. Carlos y Efraín están todavía sin grupo. Ahorita les voy a asignar. Ujú. Hay personas que no han entrado a la sesión, ¿no? Por ejemplo, en el segundo grupo está Giuseppe, Karen, psicóloga Patricia y Rosa Inés Ríos. Los Ujú. demás no han entrado, ¿no? A quienes se les ha asignado. Después está en el grupo 3 Ana, Elsie, Helen, debe ser Helene, dice acá, Ujú. Judith, y ya está. Entonces voy a asignar a Carlos, le voy a asignar al grupo en donde hay menos participantes, que es el grupo 2. Efraín, también te voy a asignar al grupo 2. Después, Bueno, ujú. Bien, ya hay grupos, ya están trabajando. Voy a entrar a cada grupo. Quizás los que están aquí en la sala, si no, digamos, han considerado acoplarse a los grupos asignados, pueden también trabajar la pregunta aquí, ¿no? En este espacio. ¿Qué te parece, Gustavo? me parece muy bien. Aquí estamos. Estamos con Jorge, con José Antonio, con Mari Carmen, Paola, Gustavo, Hanna, Ollana, Miluska y Lucero, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, podemos conversarlo aquí con los que están aquí. No hay problema. Ok. En mi pantalla rosa, yo también veo una invitación a entrar a un grupo. No, no, no ingreso, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. no, déjame, yo entro a cada grupo y más bien, si quieres, las personas que están aquí Sí, en la perfecto, plenaria perfecto. pueden ir comentando acerca de la pregunta que has Claro que sí, claro que sí, planteado, ¿no? claro que sí. Listo, gracias, Rosa. Bueno, aprovechemos estos minutos porque según esto, automáticamente en 10 minutos, que ahora ya son menos, van a volver los grupos para una plenaria, ¿no? Este,
Y bueno, ¿qué opinan ustedes, no? ¿Qué tanto el contexto actual, desde la experiencia personal de ustedes, nos genera ciertos retos al relacionarnos con los demás ahora, en esta nueva forma, bueno, nueva forma, todavía lo pongo entre comillas, pero en verdad es una forma distinta de relacionarnos, ¿no? Desde la experiencia de ustedes, ¿qué retos han notado en esta forma distinta de interactuar, de relacionarnos con los demás? ¿Qué piensan? Jorge, Mari Carmen, Paola, Gustavo, Lucero, Miluska, Hanna. Ujú. Hola Gustavo. Hola Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, yo pienso que uno de eso podría ser la tecnología. A veces como jóvenes nos relacionamos con algunos maestros o con otros compañeros y a Ujú, veces no tenemos una buena conectividad en casa, o otro compañero no tiene acceso a internet, ¿no? Sino ujú, solo por datos de celular y ujú. entonces se pierde la conexión, no es lo mismo. Se Igual sucede si estamos en una clase virtual con nuestros maestros, algunos compañeros no participan, o sea, no es el mismo acercamiento que es en el aula que estar virtualmente, que puede estar en clase, pero no sé, otro compañero puede estar en clase jugando, o no sé, en el Facebook, en el Instagram, y no toman una Ujú. completa atención en ese momento, ¿no? Ok. Entonces, un contexto que has escogido para compartirnos es el de las interacciones en las escuelas, ¿no? En las clases, y el detalle que ves o la dificultad que ves es que ha cambiado la calidad de la interacción, ¿no? Tanto así de que es posible que ya no haya ese contacto directo, sino haya más distracciones y eventuales formas de hasta de no prestar la atención debida, ¿no? En la situación, ¿no? Los niveles de presencia han cambiado un poco, ¿no? Entiendo de lo Ujú. que me estás diciendo, Lucero. Ujú. Sí. Gracias, Lucero. ¿Qué piensan, qué piensan las demás? Mari Carmen, Paola, Miluska, Stephanie. En la experiencia de ustedes, ya han escuchado desde Lucero, ¿qué retos, qué cosas han notado en la interacción en este nuevo contexto? Ujú. Buenas noches, mi Buenas nombre es noches. Miluska. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Miluska, Qué gracias. bueno. Sí, bueno, de mi parte también adaptándome recién a estas nuevas, al uso de las nuevas plataformas, ¿no? Eh, en medio de las reuniones familiares con el Zoom, algunas reuniones con el Jitsi Meet, Ujú, usando también el Teams, son plataformas que yo, por ejemplo, nunca las había usado, ¿no? Y que ya ahora estoy aprendiendo. Al comienzo me ha costado, y ujú, también comparto con la colega, con la compañera, también soy docente y ujú, realmente me ha costado adaptarme. Primero comenzamos con el Zoom y luego con Teams. ujú. Eh, y hasta para compartir videos, para hacer que los chicos puedan participar, verles la cara, ¿no? Para que aperturen su cámara. Entonces, esto me parece que es todo un tema de adaptarnos, ¿no? Ujú, Y ujú. poco a Sí, poco, pues, ¿no? No nos queda otra. sí, totalmente, ¿no? La tecnología nos genera ese reto, ese esfuerzo adicional, ¿no? Así es. Es verdad, ¿no? Queda la voluntad de adaptarnos, ¿no? Y quizás una gran dificultad que surge es que no todos al inicio sienten eso, sienten más bien el malestar, ¿no? La vieja época que ya no está, ¿no? Y entran en este proceso de quizás no sentirse tan bien o tan cómodos, ¿no? Entonces, remar contra eso es parte también de este asunto, ¿no? Sí, en el caso de nosotros los docentes, tratar de ver de formas, técnicas, no sé, estrategias para que los chicos se sientan motivados de participar, ¿no? Sí, 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 Pero totalmente bueno, de acuerdo, ¿no? es, esa es la que les puedo un poquito desde mi experiencia compartir. Muchas gracias, Miluska. Sí, claro que sí, una rica experiencia. Los docentes, bueno, todos, pero los docentes en particular han enfrentado y siguen enfrentando retos bien, 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 bien especiales, ¿no? ¿Ok? Mari Carmen, Paola, Stephanie o Jorge. Buenas eh, noches.
¿Qué Mi tal? nombre es Mari Carmen Ballena, yo soy periodista Oh, y sí, ¿no? El cambio ha sido completo, 180 grados, 360 grados, porque yo estoy haciendo trabajo remoto en ujú, casa, pero no he dejado de trabajar y creo que incluso si bien es cierto, uno está acostumbrado al uso de la tecnología, que tiene que trabajar con la página web, los videos y todo, claro, pero uno se siente abrumado, lo que mencionabas antes, ¿no? Esto, ya no sé cuántas horas pasa uno con la computadora, con el celular, la computadora y el celular al mismo tiempo, sí, las llamadas, el WhatsApp, las llamadas por WhatsApp. Entonces, es una cosa como que uno creo que en medio de este asunto, además de dominar un poco más la tecnología, aprender a dominar las nuevas tecnologías, como decía antes Miluska, también implica cómo nos ordenamos para que en medio de esta situación, que además es una situación de crisis económica, social, ya, cómo además. cuidamos nuestra propia salud, no solamente la salud frente al evitar el COVID, sino la salud mental, ¿no? Clave lo que has dicho, muy importante, ¿no? Aún no del todo visibilizado ese tema, ¿no? Exactamente, Ujú, sí, sí, como que muy, todavía no nos está preocupando mucho eso, ¿no? Y ujú, creo que tiene que ir como que de la mano, al mismo tiempo que yo voy aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías, las nuevas apps, es como que yo misma tengo que decir, ok, ¿cuándo le pongo freno? ¿A qué hora acabo? Esto, ¿a qué hora duermo? ¿A qué hora me alimento? ¿Y en qué momento me desconecto de todo? Y así por qué es. es parte de mi salud, ¿no? Eso quería comentar. No, muchas gracias. Has planteado un tema muy, muy importante, no suficientemente profundizado ni tratado, ¿no? Incluso, bueno, eres periodista, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, un gran punto para un tema para los medios, ¿no? Porque en realidad debería hablarse más de estos temas, ¿no? El tema más mental, el manejo emocional, ¿no? Ujú. Gracias, Mari Carmen. ¿Alguien más? Paola, bueno, Jorge. Ujú, sí, ok. Miren, de lo que sus compañeras han señalado, eh, noto algo muy importante, quizás lo vamos a señalar ya en la plenaria con los demás grupos, ¿no? Pero porque ustedes dirán, bueno, y estos retos, esto de la tecnología y esto, ¿no? ¿Cómo así tiene que ver con la comunicación y las habilidades sociales, ¿no? Si finalmente, por ejemplo, si me siento mal y salud mental, de lo que se trata es de que me trate un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Y punto, ¿no? Bueno, en realidad, un primer nivel del abordaje de nuestra emocionalidad parte de nosotros mismos, ¿no? Y más allá de prácticas saludables como que tienen que ver con la alimentación, el ejercicio físico, la respiración y estos ejercicios para relajarse y todo, hay un tema muy importante, preventivo, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con nuestra capacidad de expresar de una manera clara, oportuna, directa, respetuosa, pero muy eh, conectada con nuestras necesidades, de nuestras emociones, ¿no? Y eso es un tema central, ¿no? Y ahí la comunicación y las habilidades para expresarnos y expresar cómo nos sentimos y qué deseamos y qué necesitamos y qué nos preocupa, ¿no? Y qué nos angustia, es fundamental también para abordar esto, ¿no? Fuera de todo lo adicional, ¿no? Los servicios de salud mental, física, etcétera, perfecto, ¿no? Pero el punto uno siempre está desde nosotros, ¿no? Cómo tenemos la capacidad de tratar nuestra emocionalidad, de reconocerla en nosotros mismos y de expresarla y compartirla de una forma oportuna, clara y positiva hacia los demás, ¿no? No es un simple consejo antiguo de los abuelos, las abuelas, de eso de que mira, cuando tengas un problema, háblalo. O sea, tiene mucho que ver eso, ¿no? La expresión de las emociones y de los afectos es una característica y es una habilidad también
muy importante que nos ayuda a ajustarnos a las diversas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí hay un nexo entre este contexto y el conectarnos con las emociones y nuestra capacidad de comunicar y las habilidades para ello, ¿no? O sea, de hecho que sí, ¿no? Generalmente, cuando nos abrumamos, ¿no? Tendemos a pensar de que la solución o la forma de abordaje depende de acciones y depende de factores que vienen de afuera, ¿no? Y perdemos de vista que el primer factor para empezar a abordar las cosas afuera parten de adentro, de primero de reconocer mi estado interno emocional, reconocérmelo a mí mismo, de ser posible, y yo diría, recomendaría mucho tener la capacidad de expresarlo hacia los demás, ¿no? Y a partir de ahí recién pensar en las acciones para resolver la situación detrás, ¿no? Todo lo demás, que puede ser muy, muy importante y muy ingenioso, si no va de la mano con un autoobservación y autorreconocimiento de cómo me siento y una adecuada capacidad de expresarlo a los demás, todo lo demás puede ser hasta ineficaz, ¿no? Recurrir a medicinas o esas cosas, o sea, puede ser si va de la mano con una capacidad de conectarme conmigo y de comunicar, ¿no? Entonces, no está tan desconectado todos los temas que estamos viendo con los nuevos retos que nos trae este nuevo contexto, ¿no? Y siempre vinculado a la emocionalidad. Y conectarnos también con las necesidades detrás, ¿no? Porque ese es otro punto muy importante también, y me imagino que en distintas organizaciones lo viven, ¿no? Que el nuevo contexto está generando nuevas necesidades también, ¿no? Nuevas necesidades para diversos actores. Pienso, por ejemplo, en las instituciones educativas, Lucero, Miluska hablaban de esos entornos, ¿no? Yo me imagino que ya es distinto ahora lo que requiere un docente, un tutor, ¿no? Para manejar este nuevo contexto para sus alumnos y sus familias, ¿no? Requiere nuevas habilidades y, sobre todo, yendo a la lógica de lo que les estoy planteando, para autoobservarse y también cuidarse a sí mismos, ¿no? ¿No? Estamos hablando de docentes, ¿no? Creo que esto aplica a distintos escenarios y distintas actividades, ¿no? O sea, si no partimos también de cuidarnos a nosotros mismos, entre muchas otras cosas, yendo a la comunicación, autoobservando, reconociendo lo que sentimos y expresándolo adecuadamente a los demás, digamos, nuestra acción hacia los otros puede ser limitada, ¿no? Un profesor muy preocupado por sus alumnos y su familia puede ser muy bien intencionado y se le pueden ocurrir muchas cosas interesantes que pueden ser eficaces, quizás no, pero pueden serlo, pero lo van a sobrecargar si no es capaz de manejar y cuidarse a sí mismo en este nuevo contexto. Y autoobservarse y generar sus propios espacios para expresar sus vivencias, ¿no? Por eso es tan clave este tema de la comunicación y el desarrollo de habilidades para conectarnos eficazmente en los distintos contextos, en los distintos escenarios, y este es muy particular, ¿no? Por ahí va un poco la reflexión que se me ocurre de lo que ustedes han dicho, ¿no? Muy importante. No sé si alguien tiene alguna idea, un comentario, una pregunta, una opinión sobre esto que estamos planteando aquí, ¿no? Sea que haya intervenido ya o si no ha intervenido, mejor, pero si ya ha intervenido, pero quiere decir algo más, no hay problema. Que por cierto, en un ratito más ya nos juntamos con todos los demás. ¿Algún comentario? Uh-huh. Pregunta, opinión, ¿sí? Uh-huh. En un rato, bueno, ya cuando estemos de vuelta y ya casi al cierre de nuestro encuentro, quizás compartirles lo que estamos, digamos, ya hemos diseñado, ¿no? Que es un curso justamente sobre estos temas, ¿no? El tema de las habilidades sociales, ¿no? Para la mejora de la comunicación, ¿no? Ese es un tema que vamos a trabajar, ¿no? De manera bastante, digamos, participativa, ¿no? Con varios ejercicios donde dos temas centrales, que son la base de la comunicación y de las habilidades sociales, también vamos a empezar a trabajarlos, ¿no?
y autorreconocernos en ellos, que es el tema del autoconocimiento y autoestima, ¿no? Que son dos dimensiones, dos variables que tienen que ver con la interacción con los demás, ¿no? O sea, la forma en que interactúo y la calidad de mi interacción y socialización tiene mucho que ver también con mi autoevaluación y el conocimiento que tengo de mí mismo, ¿no? Y son dos cosas que vamos a trabajar ahí, ¿no? La empatía también, son variables que vamos a ir viendo en ese curso que tienen que ver con lo que estamos trabajando, ¿no? Y claro, la idea del curso no es solamente verlo en términos conceptuales, ¿no? Sino también hacer algunos ejercicios o prácticas, ¿no? En torno a esos temas, ¿no? Que podamos aplicarlo a nosotros mismos y a los demás, ¿no? A los demás me refiero en los espacios de trabajo que tienen, pero también con sus familias, en donde viven, ¿no? Esa es un poco la idea de ese curso que lo voy a explicar un poco ya cuando estemos juntos todos, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Ahí está Rosa. Sí, Rosa, ya pasaron minutos, creo. Ujú. sí, ahora les voy a regresar a todos. Si no es que ahí los grupos están candentes, están súper Ah, bien. sí. Sí, sí. Ah, bueno. Ujú. ¿Cuántos grupos son? Dos, ¿no? Son 3. Son 3 grupos, ya. Ujú. Entonces la idea es que al menos una persona de cada grupo, si no más, comenten, ¿no? ¿Cada uno sabe qué número de grupos son? Sí, ahora yo he anotado ahí a las personas. Ya. Ahorita les voy a Excelente, decir. excelente, ¿Ya? excelente. Gracias, Rosa. Tienen 38 segundos para cerrar y ya están regresando. Ya están en Implacable. cuenta regresiva están. Cuenta regresiva total. Aprendizaje para mí esto, te cuento, Rosa. O sea, conozco lo básico, pero esto estoy aprendiendo. Ujú. No, tranquila, que en realidad la tecnología también ha mejorado mucho, ¿no? Porque la primera versión del Zoom no te permitía hacer los grupos, más bien ya con actualizaciones están Ujú. empezando a crear nuevas herramientas, nuevos formatos, ¿no? Ujú. El Y nuevo no sé, contexto. si ahora llegan los grupos, imagínate qué será Ujú. después, ¿no? Ya en 3 dimensiones, en 5 dimensiones, ¿será? De hecho, Ya están porque en este regresando nuevo todos. estado de cosas tenemos para rato, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí. Bien, ya estamos todos, ¿verdad? Ujú. Sí. Ujú. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, tú sabes quién es de cada grupo, ¿no, Rosa? Sí, a ver, en el grupo 1 está psicólogo Rodrigo. Ujú. Gracias, Celsi, muy buena sesión, dice. De repente, a ver, psicólogo Rodrigo, estás... Sí, aquí estoy. Buenas noches ya. con todos los presentes y también con los ponentes y las personas encargadas el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú vas a, digamos, a dar los detalles de la conversación del grupo o hay otra persona? Coméntanos, por favor. En este caso sí se me ha pedido a que por favor lo realice yo, ¿no? Y yo Dale, gustosamente lo voy a llevar a cabo, no hay problema. Excelente. dale, dale. Dale. Gracias, gracias, Rodrigo. ¿Puedo empezar entonces? ¿Sí? Sí, 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 claro sí, que Ya, sí. arrancamos. excelente. Sí. Muchas gracias. Justamente a partir del interrogante que se formó, honestamente varios compañeros han estado dando sus opiniones. Como primer punto, yo justamente hablé acerca de la importancia de la conectividad, ¿no? Y el hecho de que estas plataformas mediante las cuales nosotros nos estamos comunicando se lleven a cabo de forma efectiva. Y para esto es más que evidente una adecuada conectividad, un adecuado acceso a Internet. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros llevamos a cabo justamente esta comunicación de forma remota, exista una adecuada hilación, una adecuada secuencia que realmente se pueda entender lo que queremos expresar, ¿no? Cosa que si de repente existen fallas técnicas no se va a poder realizar de forma efectiva, de forma correcta, ¿no? Más aún si de repente lo que nosotros queremos, en el caso tal vez de los psicólogos, a partir de las orientaciones, a partir de las propias terapias, es muy claro que se necesita realmente poder observar
o a la persona, y en este caso también que la persona te pueda observar a ti, tus expresiones, tus gestos, que claramente de forma real siempre se iba a dar, ¿no? Y ahora también es necesario que se dé. Ahora, hay algunas compañeras que también hicieron presente de que consideran también de que las competencias, las funciones propiamente, también ya desde el lado de los docentes, de los psicólogos, también se ha visto afectado, ¿no? Más aún también comentaba una compañera que actualmente está llevando prácticas de psicología, ¿no? Como las entrevistas, de repente inclusive ella en su momento consideraba tal vez que de forma virtual no era tanto lo suyo, ¿no? Y es justamente propio de la adaptabilidad, que tal vez al principio tal vez nos cueste un poco, y durante este proceso también de repente podamos sentirnos un tanto bajoneados, por así decirlo, de pronto un término más coloquial, bajoneados por el hecho de que de repente sentimos que no estamos dando lo mejor de nosotros, o que de repente esta situación nos ha superado de forma completa, ¿no? También comentaba por ahí un compañero profesional de la ciencia de las comunicaciones, y también justamente una compañera con respecto a cómo también esta situación actual dentro también de las propias relaciones interpersonales, nos ha permitido conocer quiénes son aquellas personas en las cuales podemos realmente confiar, quiénes son aquellas personas las cuales en cierta forma se preocupan por nosotros, quiénes vendrían a ser considerados o catalogados como amigos, ¿no? Porque justamente a partir de esta situación consideran que tal vez se han perdido ciertas conexiones, ciertos vínculos con algunas personas, ya sea a partir de las propias reuniones sociales y todo esto, pero también lo importante, y justamente lo que también veíamos dentro de los pros, es el hecho también de cómo como familia tal vez existe un vínculo más fuerte, ¿no? Porque ahora pasamos mucho más tiempo con la familia, más aún en la primera cuarentena, que fue mucho más focalizada, podíamos notar cómo realmente podíamos pasar momentos con la familia, tal vez, como yo también mencionaba dentro del grupo, ¿no? Tal vez nos ha costado, ha podido ocurrir discusiones, lo cual siempre ocurre dentro de cualquier interacción social, cualquier interacción al final de una propia dinámica grupal, pero se entiende que igual siempre van a haber momentos agradables, siempre van a haber momentos de poder compartir, ¿no? Y eso es justamente lo que estábamos hablando. Y claramente también como el estado emocional y como el propio estado anímico, y es justamente también lo que manifestaba un compañero por el chat, cómo el estado anímico puede también llegar a ser crucial dentro de las relaciones, ¿no? Más aún si de repente estamos pasando por un momento muy difícil, muy complicado. Es evidente que nuestras expresiones, por más que no querramos, siempre van a demostrar realmente cómo nos sentimos de forma interna, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos hablado de forma grupal, y quería compartirlo con todos ustedes. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. 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 En el grupo 2 estaba psicóloga Patricia y Giuseppe. Giuseppe, Patricia. Buenas. Ya. Hola, Giuseppe, Patricia. Bueno, no sé cómo se han organizado. ¿Van a estar los dos o tú vas digamos, a poner en contexto lo conversado en el grupo? Vamos a estar los dos, de hecho. Ah, ya. Entonces, bueno, Perfecto. Patricia todavía no ha prendido el micrófono, pero puedes empezar y luego le das la palabra a Patricia, ¿no? Sí, más que todo iba a comentar lo que estábamos hablando en el Dale, grupo y pues para ir poniéndose en contexto. dale, dale. Durante toda la charla se dieron unos cuantos puntos, algunos más que todo para una conversación en físico, porque me parece muy observable esa parte, y lo que vendría a ser una conversación virtual, por ejemplo, gracias a nuestra compañera Patricia. En lo que vendría a ser en físico más que todo, bien, vino un punto que es el miedo, y es algo interesante, ya que ahondando en el término salieron la palabra inseguridad o también la palabra miedo a, miedo a cómo reaccionas tú ante el público, ya, más o menos así. Y este punto iba más que todo enfocado al apartado en que puedes sentir ese miedo, que es una respuesta natural según las observaciones de Patricia, para hablar con las personas. Y como observaba nuestro amigo Carlos Ochoa, ese miedo también se puede sentir cuando uno habla en público o cuando alguien hace otras cosas, que son así. En el apartado virtual me pareció interesante, ya que nuestra compañera Patricia
puso algo que es más que todo la intensidad, lo llamaría la intensidad del mensaje, y es que dijo que es diferente la impresión que tú das cuando haces un mensaje en mayúsculas que cuando haces un mensaje en minúsculas. Y es que, por ejemplo, ahí se puso a reforzar de que un mensaje en mayúsculas se puede ver como algo más intenso o amenazante que como algo en minúsculas, lo cual parece una observación muy interesante. Patricia, si puedes ir conectándote para aclarar ese punto un poquito más, por favor, te lo agradecería. Gracias, Giuseppe. Patricia, creo que Patricia ha salido. De repente alguien del grupo, ¿no? Alguien que ha estado en el grupo también quiere acotar algo. Bueno, parece que... Eso es. Buenas noches. Esa es la comunicación. Esa es la comunicación. Esa es la comunicación. Sí. ¿Con quién? Con Efraín. ¿Qué tal? Efraín. ¿Cómo Listo. están? Del grupo 2. Dale. Sí. Bueno, una de las cosas que yo sé que ustedes lo han visto en todo este tiempo de cuarentena, es el hecho de cómo la gente en los últimos meses, su temor ha crecido, ¿no? Ha aumentado, obviamente por esto de contagiarse, ¿no? Y luego haciendo una reflexión al respecto, porque hay mucha gente que se está muriendo por el hecho que ya se contagia, el hecho que ya piensa que se contagió y ya tiene que dejar sus posesiones, sus encargos a sus familiares. O sea, el hecho de pensar tanto en el temor hacen que la gente realmente, y gente, a veces gente joven, o jóvenes adultos mueran. Y acá entra la reflexión del hecho de qué importante es formar y dejar que los niños experimenten todos estos tipos de sentimientos, por ejemplo el temor, y enseñarles a que puedan superar esos temores que son naturales, obviamente, en el ser humano, y es un mecanismo de defensa, ¿no? Qué importante es enseñar a los padres que enseñen a sus hijos a manejar este sentimiento que, como lo habían comentado, puede ser transformado en algo positivo, ¿no? Entonces, rescato eso y también, bueno, aplaudo, gracias por esta oportunidad de training, ¿no? Gracias. Gracias, Efraín. Bien, el grupo 3 estaba José Antonio, es que en este grupo entré y como la conversa estaba tan profunda, ya no quise interrumpirlos, ¿no? Pero de repente alguien se anima, yo anoté aquí a José Antonio. José Antonio, ¿tú te animas? Te invito a que nos comentes un poco, o si alguien más se anima, quiere tomar la palabra, bienvenido. Ahí está, José Antonio. Muchas gracias, gracias. Gracias, Gustavo. Gracias también a todos los que han participado en el grupo. Ha sido muy dinámica, como bien lo dicen, la interacción, y ha quedado corto el tiempo, definitivamente. Pero bien, o sea, esto de los retos es complicado también verlos porque, digamos, son muchos, ¿no? Y son diferentes de acuerdo a las realidades que nos toca experimentar, pero más o menos hemos tratado de coincidir en algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del estrés, de la gestión emocional ante las tensiones propias de esta situación crítica, ¿no? Situación que nos enfrenta a temores, incertidumbre, problemas de relacionamiento, ¿no? Entonces, la presión del trabajo, ¿no? El no saber qué hacer, el estar tenso incluso en una reunión virtual, tal como lo explicaba una de nuestras compañeras, y que estar tratando de manejar nuevas formas también de convivencia, ¿no? Entonces, eso genera un estrés, digamos, adicional que no estábamos acostumbrados, y que el gran reto de estos tiempos es cómo manejamos esa carga adicional, ¿no? Sobre todo cuando de pronto nos llega así de golpe, ¿no? Dentro de este contexto de interacciones tecnologizadas,
Y también el gran reto es cómo transmitir emociones, ¿no? Cómo humanizar estas relaciones. Es un gran reto en el que, nuevamente, no estamos del todo preparados, no todos estamos, digamos, con competencias y capacidades para poder resolver esto de la distancia en la tecnología, ¿no? ¿No? Y eso nos va a llevar a pensar también en algo que tú, Gustavo, mencionaste, que tiene que ver con la presencia, ¿no? ¿Cómo, qué significa estar presente hoy, ¿no? En este contexto, ¿no? Entonces la presencia hoy adquiere características y dimensiones distintas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos todos presentes en esta reunión virtual, no estamos físicamente en un espacio geográfico, pero estamos presentes, ¿no? Entonces nuestra presencia tiene una característica que va más allá del tiempo, del espacio, la distancia, del espacio geográfico, ¿no? Entonces, y cómo nuevamente el gran reto está en cómo humanizar este tipo de características, ¿no? Esto nos lleva a pensar también en cómo esta adaptación, esta adaptabilidad, no sea pensada desde la individualidad, sino también sea pensada desde lo colectivo. Es decir, implica una mirada empática, ¿no? Implica una mirada del bien común, ¿no? Implica una mirada menos egoísta, más participativa, ¿no? Esto de la comunicación afectiva y efectiva, ¿no? Esto de salir al encuentro del otro. De repente hablo mucho de comunicación, pero soy comunicador, entonces, y entiendo la comunicación además como un acto de amor, ¿no? Entiendo la comunicación como salir al encuentro del otro. Entonces es por eso que de pronto giro la disposición hacia esos lados, ¿no? En ese sentido, también aparecieron opiniones interesantes en el grupo que tienen que ver con la resiliencia, ¿no? La resiliencia que implica también una mirada especial, porque el reto en realidad dentro de la resiliencia misma está en saber cómo serlo, ¿no? Cómo ser resiliente en este contexto, ¿no? Eso nos lleva a pensar nuevamente en que debemos replantear también nuestras formas de relacionamiento social y humano, ¿no? Gracias. ¿Salvo que alguien más del grupo quiera opinar o aportar algo? Yo creo que lo has resumido perfectamente, José. Gracias. Gracias. Bueno, pues es interesante. Sin Como dijo la duda. moderadora, éramos un buen grupo, un grupo que fluía muy bien. Sí. Parece que las cosas han fluido, por lo que decía Rosa, no solamente buenas ideas, sino que hubo algo bastante, como dije, ¿no? O sea, constante, fluido, de ida y vuelta, ¿no? Sin duda, en cada una de las cosas que cada grupo ha dicho hay bastantes, hay matices, pero hay cosas en común, ¿no? Por ejemplo, del grupo 1, se habló de los retos, algunos muy concretos, ¿no? Que tienen que ver con hasta técnicos como la conectividad, ¿no? Pero también con el tema de las competencias personales, ¿no? Y cómo es un reto ahora esto de las confianzas, ¿no? Por la nueva forma que implica el relacionarse ahora, ¿no? Que implica ahora generar confianza, generar amistades, ¿no? El tema también de los vínculos distintos con la familia. Si bien es un vínculo que se ha fortalecido, ¿no? Sin embargo, esto no lo dijo el grupo, yo lo pienso, en algunos contextos, más bien ese vínculo ha tenido dificultades, ¿no? Justamente por el tema de la cuarentena, ¿no? Las situaciones extremas son las de violencia, que sabemos que han habido más denuncias de ese caso, pero también es un reto el estar confinado con determinadas personas, el reto del espacio físico, especialmente en el hacinamiento. Entonces ahí hay una cuestión que manejar aún, ¿no? Y por supuesto el estado anímico, que es un punto en común con los otros grupos que ahora vamos a ver, ¿no? Sin duda es un elemento central, ¿no? El grupo 2, varias cosas muy, muy valiosas, muy importantes, resaltó esto de este miedo, ¿no? Este miedo que genera un incremento de dudas para el acercamiento y todo esto, ¿no? Y obviamente
aquí un reto clave es cómo manejar esos miedos, ¿no? Por lo que señalaba, ¿no? Es un reto general. Aquí se hablaba de las familias y el reto que es para los padres ayudar a sus hijos a manejarla. Yo iría más allá. Yo creo que es un reto de la sociedad, ¿no? De trabajar nuestro acercamiento al miedo, ¿no? A lo incierto, ¿no? Y qué más que este contexto, como ya, si antes la sociedad postergó el trabajar de buenas a primeras con esto, ¿no? Siempre hemos pertenecido a una cultura donde la expresión emocional, el trabajar lo emocional, no se ha hecho de la manera más eficaz y hasta hay cierto rechazo a profundizar en lo emocional. Yo creo que ya la vida o el coronavirus nos ha dado la oportunidad de ya en esta tenemos que situar esto y plantear este reto de una vez, ¿no? De cómo manejar estas vivencias emocionales, ¿no? Y el grupo 3 también va por ahí con el tema del manejo del estrés como un gran reto, ¿no? Y el manejo en general de las emociones vinculadas al miedo, a la incertidumbre, ¿no? Que va de la mano con generar formas distintas de convivir, ¿no? Y claro, el tema de cómo expresar emociones, muy interesante, lo que decía el grupo sobre la resiliencia, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces, como ven, hay un patrón común allí entre muchas cosas, ¿no? Un gran reto, y fíjense, sí tiene que ver, se lo decía a quienes se quedaron conmigo en este espacio, en este momento, tiene que ver con los temas que estamos viendo y que vamos a ver en un curso que se nos viene en poco, habilidades sociales para la comunicación efectiva, y que es justamente el tema de la capacidad de poder expresar, ¿no? La emocionalidad, ¿no? Porque fíjense, cuando hablamos de habilidades sociales y comunicación efectiva y de asertividad, estamos hablando no solamente de discursos o palabras adecuadas en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada y a la persona adecuada, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de conectarnos con nosotros mismos, de mirar hacia adentro, ¿no? Y de reconocer como algo válido y legítimo lo que sintamos, ¿no? Obviamente lo que puede tener problemas de validez y legitimidad son las acciones que hacemos hacia afuera, pero digamos, lo que sentimos, por más perturbador que sea, por más difícil de manejar que sea, siempre es válido y legítimo. Y debemos reconocerlo. Y a partir de allí ver la forma de expresarlo adecuadamente hacia afuera, ¿no? Y ahí viene el tema de la comunicación y las habilidades sociales, ¿no? Y muchas de las cosas que ustedes han planteado, claro, tienen que ver con una cosa sistémica mayor, ¿no? Incluso hasta que el Estado mismo y la sociedad asuman muchas cosas, pero situándolo en el individuo, el punto de partida es para manejar los miedos, para manejar la emocionalidad, los retos de la nueva convivencia y de los acercamientos, qué es ahora tener amistades y todo. Fíjense, hay un punto de partida ahí, reconocer que nos genera miedo. Reconocerlo y buscar maneras constructivas primero de comunicarlo, ¿no? Porque justamente un primer paso para abordar nuestro estado emocional perturbador, por decirlo de alguna manera, de miedo, de angustia, de preocupación, antes que cualquier otra cosa, salvo casos clínicos comprobados, ¿no? Es la expresión del mismo, es la conexión para la expresión del mismo. Ese es lo clave, ¿no? Entonces, lo que estábamos tratando aquí y lo que vamos a ver en este curso tiene una conexión absoluta con esto, y más que nunca, la necesidad de adecuarlo al contexto es mucho mayor ahora, ¿no? Y ya un poco cerrando y conectándolo con el curso que vamos a ver, es un curso que va a abordar estas materias, ¿no? Las habilidades sociales para la mejora de la comunicación, donde vamos a profundizar un poco en lo que son las habilidades sociales, los tipos distintos de habilidades y clasificaciones que hay sobre habilidades sociales, y sobre todo un poco reflexionar sobre cómo se forman estas habilidades sociales, ¿no? Más en profundidad, ¿no? Y vamos a ver cómo dos variables fundamentales están vinculadas a ello y también a la comunicación, que es la autoestima y el autoconocimiento, que a su vez tiene que ver con la capacidad de autoobservarnos, que es lo que justamente deslizaba ahora sobre el tema de la expresión de nuestras emociones, ¿no? No podemos expresar aquello que no tenemos muy claro qué es, ¿no? Entonces tenemos que aprender a autoobservar, ¿no?
Vamos a trabajar temas como la empatía y el reconocimiento de las emociones, ¿no? Y no solo de manera teórica, sino de manera práctica, porque el curso tiene esas dos dimensiones, ¿no? Cada sesión va a tener un componente, vamos a compartir ideas, conceptos, pero vamos a tener ejercicios y acciones puntuales, ¿no? Trabajar lo que es la comunicación de lleno, vamos a entrar mucho en eso, ¿no? Hablar de los distintos tipos de comunicación que existe, pero centrarnos que vamos a trabajar en el proceso de la comunicación interpersonal, ¿no? Los componentes de la comunicación, de esa comunicación interpersonal, los principales estilos de comunicación, y vamos a hablar ya de aspectos muy puntuales como la asertividad. ¿Y qué barreras suelen darse para la comunicación? ¿Qué cosa hace que muchas veces nuestros mensajes no lleguen al otro como queremos que lleguen, ¿no? ¿Qué aspectos hay ahí y qué técnicas hay para trabajar, ¿no? Temas como la escucha activa, el parafraseo, técnicas como las preguntas, el replanteo, mensaje de yo y el uso de mensajes asertivos, los vamos a trabajar en ese curso y los vamos a practicar en ese curso, ¿no? Y vamos a cerrar un poco hablando de, y desarrollando habilidades sociales, cómo sé que las tengo, cómo evalúo las habilidades sociales, ¿no? Cómo autoevalúo mis habilidades sociales, ¿no? Y qué pautas puedo tener para seguirlas desarrollando en mí mismo, ¿no? Todo eso vamos a trabajar en este curso y tiene que ver con los temas que estamos dando, pero siempre situándolo en lo que ustedes han reflexionado en grupo, los nuevos retos, ¿no? Que pueden ser similares a los anteriores antes del 16 de marzo, pero con cierto nivel de amplificación y contextualización que hace vital reflexionarlo, ¿no? Y buscar maneras propias de abordar estos tipos peculiares de incertidumbre, ¿no? Que ahora son muy distintos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les podría compartir y realmente ha sido muy rico escucharlos. No solamente por las coincidencias, sino por las peculiaridades de cada grupo, cada quien es una experiencia rica, y para nosotros es clave, y en el curso que vamos a hacer, así va a ser también, el partir no solamente de una teoría o una diapositiva, una lectura, que lo vamos a hacer, sino también de la experiencia de ustedes, ¿no? O de los participantes del curso, ¿no? Bueno, con eso quería cerrar, agradecerles, ¿no? De mi parte, luego voy a dejar a Rosa, y bueno, que estamos en contacto siempre, ¿no? Ojalá puedan estar ustedes en el curso, igual, estén o no, por favor, tengan en cuenta que podemos seguir en contacto, ¿no? Y conversar sobre estos temas. Muchas gracias.